Hubo un tiempo en que Europa no era una colección de países, sino un entramado de tierras fragmentadas, castillos solitarios y aldeas envueltas en neblina. Un mundo donde el poder no se medía en billetes ni en votos, sino en espadas, juramentos y cosechas. Era una época en la que los reyes no gobernaban realmente, y los campesinos nacían sabiendo que nunca serían libres. Tras la caída del Imperio Romano, las ciudades se apagaron como velas olvidadas. Los caminos se volvieron inseguros, el comercio se desvaneció, y en ese vacío de poder emergió un nuevo orden que no fue diseñado por filósofos, sino forjado por la necesidad, el miedo y la espada, el feudalismo. El campo se convirtió en el centro del mundo, la tierra en la moneda más codiciada, y las relaciones humanas se tejieron como una telaraña de lealtades, deberes y protección. No era un contrato escrito, era un pacto de supervivencia. En esta sociedad, cada hombre tenía un lugar asignado. Unos rezaban, otros luchaban, la mayoría trabajaba. Era un mundo estático, casi inmóvil, en el que la movilidad social era tan improbable como un invierno sin hambre. Sin embargo, de ese mundo surgirían reinos, catedrales, rebeliones y leyendas. ¿Qué era exactamente el feudalismo? ¿Cómo funcionaba esta red invisible que sostenía a la Edad Media durante siglos? ¿Por qué un campesino trabajaba la tierra sin poseerla? ¿Por qué un noble juraba fidelidad a otro y a su vez se convertía en señor de otros más? En este viaje vamos a desentrañar las entrañas del sistema feudal, desde su origen caótico hasta su estructura rígida, desde la cabaña del siervo hasta la sala del trono. Descubriremos que el feudalismo no fue solo un sistema político o económico, fue una forma de vivir, de pensar, de existir. Prepárate para adentrarte en una época donde la lealtad se juraba de rodillas, la justicia se impartía con acero, y el destino de millones dependía del favor de un señor. Esta es la historia de cómo funcionaba la sociedad medieval. Esta es la historia del feudalismo. Para entender el feudalismo, primero debemos mirar hacia el caos. Corría el siglo V, y el coloso que había sido Roma, con sus leyes, sus ejércitos y su red de caminos, se derrumbaba lentamente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa quedó huérfana de autoridad central. Lo que siguió fue una fragmentación brutal, invasiones bárbaras, guerras locales y un colapso del comercio que convirtió a las antiguas ciudades en ruinas silenciosas. En ese vacío, la seguridad se convirtió en el bien más valioso. Ya no se podía confiar en un estado lejano. La única protección real venía del señor más cercano con una espada. Así comenzó a tejerse el principio fundamental del feudalismo, la relación de vasallaje, basada en la lealtad personal y la protección militar, no en leyes impersonales. La población mayormente rural quedó atrapada en un ciclo de supervivencia. Los campesinos necesitaban tierras para cultivar, pero también necesitaban defensa contra saqueadores y ejércitos errantes. A cambio de protección, ofrecían su trabajo, sus cosechas y su obediencia. No era una esclavitud total, pero tampoco era libertad. Era una atadura invisible, sostenida por la costumbre, la necesidad y el miedo. En lo alto de esta estructura emergieron los nobles guerreros. Los antiguos caudillos germánicos se transformaron en señores feudales, a través de juramentos solemnes, hechos a menudo arrodillados, con las manos entre las del señor. Los vasallos juraban fidelidad y servicio militar. A cambio recibían tierras o derechos sobre ellas, conocidas como feudos. Así la tierra se convirtió en la base del poder y el vasallaje en su mecanismo.
Pero el feudalismo no era solo política ni economía, también tenía una profunda dimensión religiosa. La Iglesia Católica, la única institución que sobrevivió intacta al derrumbe romano, desempeñó un papel central. Era la gran legitimadora del orden social. Predicaba que cada persona ocupaba el lugar que Dios le había asignado. Los oradores, que rezaban, el clero, los bellatores, que luchaban, la nobleza, y los laboratores, que trabajaban, los campesinos. Según esta visión, el mundo era un cuerpo humano. Unos eran la cabeza, otros el corazón, y la mayoría las manos que labraban el campo. Ir contra ese orden era, literalmente, desafiar la voluntad divina. En este escenario surgió una red de lealtades que no respondía a un rey absoluto ni a un sistema jurídico centralizado. El poder era local, descentralizado, personalista. El castillo sustituyó al palacio imperial, el señor feudal al gobernador romano, el juramento al decreto escrito. Así fue como, entre los siglos IX y XI, Europa dio forma al sistema que dominaría su destino durante siglos. Un sistema que no fue planificado, sino que emergió lentamente como una respuesta práctica al colapso del mundo antiguo y a las condiciones de una nueva era. Una era oscura, pero estructurada. Un mundo brutal, pero ordenado. Para ilustrar cómo operaba el sistema feudal, imaginemos una colina coronada por una torre de piedra. Ese es el castillo, símbolo del poder feudal. Desde allí el señor controla las tierras que lo rodean, conocidas como su feudo. Pero ese señor no es un monarca absoluto. Él mismo ha jurado fidelidad a otro señor más poderoso, tal vez un duque, un conde o incluso un rey. Así funcionaba la jerarquía feudal, como una cadena de lealtades en la que cada eslabón debía obediencia al superior y protección al inferior. El núcleo del sistema era el vasallaje. Un noble se convertía en vasallo cuando prestaba juramento a su señor. Este acto no era meramente simbólico, se realizaba en ceremonias solemnes, a menudo dentro de una capilla, con testigos, reliquias sagradas y oraciones. El vasallo colocaba sus manos entre las del señor y prometía fidelidad, auxilium et consilium, ayuda militar y consejo político. A cambio, el señor le otorgaba un beneficio, casi siempre una porción de tierra cultivable, el feudo. La tierra no era propiedad absoluta del vasallo, pero sí tenía derecho a usufructuarla, recaudar rentas y exigir trabajo a los campesinos. Y aquí entra en juego el tercer grupo esencial del mundo feudal, los siervos. El siervo no era esclavo, pero tampoco era libre. Estaba atado a la tierra y con ella pasaba de un señor a otro. Su vida giraba en torno a la granja señorial o mansio. Cultivaba el campo, criaba animales, reparaba caminos, construía muros. A cambio, recibía protección frente a bandidos y ejércitos errantes, y podía conservar una parte de su producción para alimentar a su familia. El trabajo de los siervos no era uniforme. Estaban obligados a cumplir con una serie de corveas, trabajos gratuitos para el señor, además de pagar censos en especie, granos, huevos, leña, vino. También pagaban por usar el molino, el horno, o incluso por casarse. Todo era regulado por la costumbre y por la autoridad del señor. El castillo feudal era tanto fortaleza como centro administrativo. Desde allí se impartía justicia, se organizaba la defensa del territorio y se recibía a los vasallos en audiencia. En tiempos de guerra, el señor tenía derecho a exigir que sus vasallos acudieran con hombres armados. A su vez, él debía responder si alguno de sus vasallos era atacado. Por encima de esta red local existían figuras mayores, reyes, duques, condes, que trataban de imponer su autoridad.
Pero durante gran parte de la Edad Media, su poder era más teórico que real. Los señores locales eran quienes dominaban realmente la vida cotidiana. Mientras tanto, la Iglesia tejía su propia red paralela. Los obispos y abades también eran señores feudales. Poseían tierras, cobraban rentas y en muchos casos actuaban como vasallos o incluso como señores de nobles. Los monasterios acumulaban riquezas y los clérigos eran los únicos que sabían leer y escribir. Así, el saber quedó en manos de quienes también compartían el poder. El feudalismo no era un sistema uniforme. En Francia, era extremadamente descentralizado. En Inglaterra, tras la conquista normanda, se organizó de manera más estructurada. En el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes electores acumulaban un poder comparable al del emperador. En España, la Reconquista añadió un elemento de guerra constante, donde la posesión de tierras estaba ligada al avance militar. Durante siglos, esta estructura sostuvo a Europa. Cada individuo sabía cuál era su lugar en la pirámide. La movilidad social era casi inexistente. La autoridad se transmitía por herencia. La tierra no se vendía, se heredaba, se entregaba por juramento o se confiscaba en caso de traición. El honor y la fidelidad eran más importantes que la riqueza. Y sin embargo, a pesar de su rigidez, el sistema funcionó. Permitió la supervivencia de millones. Dio un sentido de orden a una época de fragmentación. Y aunque surgieron conflictos entre señores y vasallos, entre la Iglesia y los reyes, entre nobles y campesinos, el modelo feudal se mantuvo sorprendentemente estable hasta que el mundo empezó a cambiar. Porque la semilla del cambio ya había sido sembrada. En los mercados de las ciudades renacientes, en las universidades medievales, en las rutas comerciales que volvían a unir a Europa con Oriente. Pero esa es otra historia. El feudalismo no fue una invención planificada. No nació de un tratado ni de un congreso, sino de la necesidad, del miedo y de la incertidumbre. Fue una arquitectura invisible, tejida a lo largo de siglos, que mantuvo unido un continente desmembrado. Durante siglos, el sistema feudal dio forma a todo, al poder, a la tierra, a la fe, a las relaciones humanas. Definió quién mandaba y quién obedecía, quién cultivaba y quién defendía, quién rezaba por todos y quién decidía el destino de los demás. Sus estructuras eran de piedra, pero sus cimientos eran humanos. Juramentos, deberes, lealtades, y aunque los castillos se alzaban hacia el cielo, lo que sostenía todo el edificio era la tierra y quienes la trabajaban. Con el paso del tiempo llegaron los cambios. Las ciudades renacieron, el comercio se intensificó, las monedas volvieron a circular, aparecieron burgueses, gremios, universidades. Las cruzadas abrieron las puertas de Oriente. Las pestes diezmaron poblaciones, y en medio del dolor y la renovación, el sistema comenzó a agrietarse. Los siervos exigieron derechos, los reyes buscaron centralizar el poder, las ciudades desafiaron el dominio rural, y el tiempo del feudo dio paso al tiempo del Estado, de la ley, del individuo. Pero el eco del feudalismo no desapareció del todo. Todavía hablamos de jerarquías, de élites, de territorios y fronteras. Todavía existen estructuras heredadas, nombres, costumbres y apellidos que nacieron en aquellos siglos. Incluso hoy, muchas relaciones sociales conservan una lógica vertical, de poder y dependencia, que hunde sus raíces en el viejo sistema feudal. Estudiar el feudalismo no es solo mirar al pasado, es entender cómo la humanidad construyó un orden en medio del caos, cómo el miedo al colapso dio lugar a un modelo estable, aunque desigual, cómo la historia no avanza en línea recta, sino que se adapta, se pliega y se reinventa. En el fondo,
El feudalismo fue un espejo de su tiempo, un mundo inseguro que necesitaba pactos, un mundo rural que giraba en torno a la tierra, un mundo cristiano que veía en cada rol social un mandato divino. Un mundo duro, sí, pero también profundamente humano. Y mientras sigamos preguntándonos cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo se reparte el poder, el feudalismo seguirá siendo una historia que merece ser contada. Gracias por acompañarnos en este relato del feudalismo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para descubrir más historias de la Edad Media. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!